Muy buenas tardes, querido amigo. Good afternoon, dear listener. Venimos otra vez más con la intención de hablarte de Cristo. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? What did Jesus Christ say? En esta ocasión vamos a estar leyendo Mateo 6, Matthew chapter 6, versículo 6, verse 6, donde Cristo Jesús sigue hablando de la oración. Jesus Christ keeps talking about prayer. Y titulamos esta enseñanza, Dios no escucha a todos. God doesn't hear everyone. Mateo 6, versículo 6 dice, Cristo Jesús hablando, pero tú cuando ores, hablándole al seguidor, speaking to the follower, you when you pray, yo no sé si tú oras, I don't know if you pray. No sé cuándo fue la última vez que oraste, te comunicaste. Don't know when it was the last time you communicated with God. Pero la Biblia dice que Cristo Jesús menciona, Jesus Christ mentions, que cuando tú ores, when you pray, apártate a solas. When you pray, go away by yourself. Apártate a solas, dice la Biblia, cuando ores, when you pray, apártate a solas, go away by yourself. Apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti, shut the door behind you, y ora a tu Padre en privado, and pray to your Father in the secret. Oiga lo que dice la Biblia, ora en privado, you know. Eso sería otro tema. It would be another topic, hablar. ¿Dónde tengo que orar? Where do I have to pray? You know. Pero Cristo Jesús dice, ora a tu Padre en privado. Pray to your Father in the private. Algo que muchas veces el hombre, por su religiosidad, because of him being religious y su legalismo, no hace en privado. He does not do it in the private. Lo hace en público, que todos lo vean. He makes it in the public to be seen by everyone. Pero yo no quiero seguir al hombre. Yo no quiero seguir al líder de la iglesia. I don't want to follow the leader of the church. Yo quiero seguir a Cristo Jesús, el que murió por mí, the one that died for me. Y ahora Cristo Jesús dice que cuando ores, when you pray, cierra la puerta detrás de ti. Close the door behind you. Ora a tu Padre en privado. Pray to your Father in private. Ora en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, then your Father who sees everything, te recompensará. Your Father will reward you. Es muy interesante que la Biblia dice que el Padre que ve todo te va a recompensar. He is going to reward you, you know. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. He's going to reward you. Al recompensarte, giving you a reward, significa que Dios está escuchando tu oración. It means that God is hearing your prayer. Al recompensarte, al darte lo que tú le estás pidiendo a Dios, by giving you what you are asking God, significa que te está recompensando. He is rewarding you. Y te lo va a dar. Significa de que Dios ha escuchado tu oración. God has heard your prayer. Y es un beneficio, it is a benefit, ser hijo de Dios, be a child of God, porque según la palabra de Dios dice, en Mateo 21:22, Matthew 21:22 dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa. You can pray for anything, orar por cualquier cosa. Anything. Y si tienen fe, la recibirán. You can pray for anything, and if you have faith, you will receive it. Si tienen fe. Si tienen fe, if you have faith. Fe, ¿qué es fe? What is faith? Porque dice la palabra, si tienes fe,
vas a recibirlo if you have faith. O sea, Dios ya te va a recompensar. God is going to reward you. Pero es muy interesante que este versículo dice que puedes orar, you could pray. Y si tienes fe, if you have faith, la vas a recibir. ¿Qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera. It shows the reality of what we hope for. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es lo que uno quiere, lo que uno espera. Es la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. It shows the reality of what we hope for. Es la convicción de lo que no se ve. It is the evidence of things that we cannot see. Eso es fe. Lo que no se ve, what cannot be seen. En Marcos 11:24, Mark 11:24, la palabra de Dios dice que les digo, I tell you, ustedes pueden orar por cualquier cosa. You can pray for anything. Y si creen que la han recibido, será suya. And if you believe that you have received it, it will be yours. Es muy interesante de que cuando uno va a orar al Padre, dice la palabra, ora en secreto, pray in the secret. Ora en privado, man. You know? Y tu Padre que todo lo ve, te va a recompensar. He will reward you. Pero muchas de las veces nos han enseñado, brother, a hacer las cosas como lo hace el hombre, por pura costumbre, por pura tradición, por pura religión. Most of the time they have taught us to do things just like the man, follow the man, tradition, religion. Y solo porque lo hace el líder religioso, todos lo hacen. Everyone does it. Pero es muy interesante que la palabra de Dios dice que cuando tú vayas a orar, que ores en secreto, ora en privado. Pray in the private. You know. Pray in the private. Y que si tienes fe, lo vas a recibir. And if you have faith, you're going to receive it. So, si uno va a orar, tiene que tener fe. Y que si has creído, será tuyo. You have to believe it. Muchas de las veces no se ve, we don't see. Pero la palabra de Dios dice, tienes que creerlo. You have to believe it. Mateo 7:8, Matthew 7:8 dice la palabra, pues todo el que pide recibe. For everyone who asks receives. La necesidad de pedir. The necessity to ask. Pedirle a quién? Pedirle a Dios. Ask God. Todo el que pide recibe. Todo el que busca encuentra. Everyone who seeks finds. La necesidad de buscar. You know. Buscar. Y a todo el que llama se le abrirá la puerta. And everyone who knocks the door will be open. Número 9. Ustedes los que son padres, you parents, si sus hijos les piden un pedazo de pan, if your children ask you for a loaf of bread, ¿acaso les darán una piedra en su lugar? Do you give them a stone instead? O si les piden un pescado, or if they ask you for a fish, ¿les dan una serpiente? Do you guys give them a snake? Claro que no. Of course not. Así que, si usted es gente pecadora, so if you sinful people, eso es lo que uno es, you know. Mirarlo como es la realidad. Así que si ustedes, gente pecadora, so if you sinful people, saben dar buenos regalos, give good gifts to your children, a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial, how much more will your Heavenly Father dará buenos regalos a quienes les pidan. Give good gift to those who ask him. La necesidad de pedir. La necesidad de ir en secreto, go to the secret, en privado, in the private. Tener fe, have faith. Creerle a Dios que lo voy a recibir. La necesidad de pedírselo. Pedírselo, no solo quejarse o imaginarlo, not just imagine it or just like talk about it, but actually pray for it. Juan 14:13 dice la palabra, pueden pedir por cualquier cosa. You can ask for anything. En mi nombre, in my name. Pero aquí,
Cuando uno se acerca al Padre y le va a pedir algo, when we're going to get close to the Father, we're going to ask Him for something, se lo vamos a pedir en el nombre de Cristo Jesús, in the name of Jesus Christ. Porque no podemos hacer a Cristo Jesús a un lado. We cannot get close to the Father without Christ. Necesitamos a Cristo. We need Jesus Christ. Cristo Jesús es el intercesor. Jesus Christ is the mediator. Cristo Jesús es la escalera. Jesus Christ is the ladder. Necesitamos a Cristo Jesús. Hay mucha gente que le pide a Dios. There's a lot of people that ask God, pero no se lo piden en el nombre de Jesús. They don't ask God in the name of Christ. Quieren acercarse a Dios. They want to get close to God, pero no quieren usar el nombre de Cristo. They don't want to use the name of Christ. Y así no se puede. Usted y yo necesitamos, we need the name of Christ. La palabra de Dios dice que si lo pides en su nombre, in my name, y yo lo haré, and I will do it, para que el Hijo le dé gloria al Padre, so that the Son can bring glory to the Father. Cristo Jesús quiere hacerlo. Jesus Christ wants to do it. Cristo Jesús quiere darte esa recompensa. Jesus Christ wants to give you that reward. Cristo Jesús quiere contestar esa oración. Jesus Christ wants to hear that prayer, porque Cristo Jesús le quiere dar gloria al Padre. He wants to give God the glory al Padre. So that when your petition is answered, para cuando tu petición sea contestada, que tú le des gracias al Padre, for you to give glory to the Father. Y no te olvides, and don't forgive. Cristo Jesús quiere hacerlo. Es más, por medio de Cristo Jesús, it is through Jesus Christ que la Biblia dice que Dios nos creó, that God created us, por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el grande. Y Él quiere contestar la petición y la oración para que el Padre reciba la gloria, for that the Father receives the glory. Pero hay mucha gente que no quiere usar el nombre de Cristo. Salmos 5 del 1 al 3, Psalms 5, 1 to 3 dice, oh Señor, oh Lord, óyeme cuando oro, hear me as I pray. Todos quieren ser escuchados por Dios. Everybody want to be heard by God. Pero la realidad es que Dios no escucha a todos. God doesn't hear everyone. Yo no sé si tú estás seguro de que Dios te escucha, pero la Biblia dice, oh Señor, oh Lord, óyeme cuando oro, hear me as I pray. Escúchame, Señor, cuando me comunico contigo, when I communicate with you. Porque parecieran veces que Dios no nos está escuchando, that God is not hearing us. Especialmente if you're going through something. Especialmente si estás pasando por problemas. Especially if you're going through problems. It seems like God's not hearing us. Pero la palabra de Dios dice, óyeme cuando oro, presta atención a mi gemido. Pay attention to my groaning, my cry. Dice, escucha mi grito de auxilio. Listen to my cry for help. Gente rogándole, llorándole a Dios. Pero la necesidad de usar el nombre de Cristo Jesús dice, escucha mi grito de auxilio. Listen to my cry for help. Mi Rey y mi Dios, my King and my God. Porque solo a ti dirijo mi oración. For I pray to no one but you. Solo a ti, Padre, dirijo mi oración. A nadie más le oro. A nadie más. Número 3. Señor, escucha mi voz. Listen to my voice, Señor. Escucha mi voz. Por la mañana, in the morning, Lord. Oiga lo que dice la Biblia. Escucha mi voz por la mañana. Orando en la mañana. Si no puede en la mañana, en la tarde. Si no puede en la noche. La necesidad, the necessity to communicate with God. Por este versículo dice, escucha mi voz por la mañana. Listen to my voice in the morning. Cada mañana, each morning, cada mañana, constante en la oración, constant in prayer.
Ese es el problema de muchos de nosotros, que solo oramos cuando estamos pasando problemas. We only pray when we are going through things. Pero la palabra dice, cada mañana, each morning, cada día, each day, llevo a ti mis peticiones. I bring my requests, my petitions to you. Llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera, and I wait expectantly. I wait for you. Cada mañana llevo a ti mis peticiones, Dios. Pero ¿será de que usted y yo cada mañana vamos y lloramos delante de Dios? We cry before God. Y, le damos grito de auxilio. We cry out for help. Muchos de nosotros están pasando por problemas y no pide ayuda. We don't ask for help. Ni se las pide a Dios. Not even to God. Y la palabra de Dios dice, el que pide va a recibir. If you ask, you're going to receive. Cristo Jesús quiere contestar la petición. Christ wants to answer the petition para que Él le dé gloria al Padre, so that the Father gets the glory. You know? Pero es muy interesante que cuando se la pidas al Padre, tienes que tener fe. You gotta have faith. Tienes que creerlo. Y es en el nombre de Cristo Jesús. It is through the name of Christ. Salmos 88:13 dice la palabra, oh Señor, a ti clamo. Oh Lord, I cry out to you. Seguiré rogando día tras día. I will keep on pleading day by day. Voy a seguir rogándote con mi oración día por día. Algo de que muchas de las veces a los humanos no le gusta hacer. A nadie le gusta rogar. Nobody likes to beg nobody. Pero a todos nos gusta que nos rueguen. But we all like people to beg us. Pero la palabra dice, día tras día te voy a rogar, te voy a rogar. La necesidad de rogarle a Dios. The necessity to beg God. En Salmos 54:2, Psalms 54:2, la palabra de Dios dice, escucha mi oración, listen to my prayer. Oh Dios, presta atención a mi ruego. Oh God, pay attention to my plea. Escucha atención a mi ruego. Escucha lo que dice la palabra. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y la recibirán. You can pray for anything and you will receive it, dice la palabra de Dios. Por cualquier cosa. Todo el que pide recibe. Everyone who asks receives. Todo el que busca encuentra. Everyone who seeks finds. Y a todo el que llama se le abrirá la puerta. And the door will be open to everyone. Oh Señor, oh Lord. Óyeme cuando oro. Hear me when I pray. Presta atención a mi gemido. Pay attention to my groaning. Escucha mi grito de auxilio. Hear my cry for help. Cada mañana llevo a ti mis peticiones. Every morning I bring to you my petitions. Y quedo a la espera, and I wait. Escucha mi oración. Listen to my prayer, God. Escucha mi oración, Dios. Presta atención a mi ruego. Escúchame, Padre. Presta atención. Pero la pregunta es, the question is, ¿será que Dios escucha a todos? Will God listen to everyone? ¿Será que Dios se deleita con las oraciones de todos? Could it be that God delights in everyone's prayers? ¿Será que Dios escucha a todos aunque usan el nombre de Cristo, even though they use the name of Christ? ¿Será que Dios rescata a todos de las dificultades? Could it be that God rescues everyone from difficulties? Porque todos están pasando por algo. Everyone is going through something. Pero ¿será que Dios rescata a todos de las dificultades? ¿Será que los oídos de Dios están abiertos a los gritos de auxilio de todos? Could it be that God's ears are open to everyone's cries? En Salmos 145:19, Psalms 145, verse 19, la palabra de Dios dice que Él concede, He grants. ¿Quién es el que concede?
He grants. Él concede los deseos de los que le temen. He grants the desires of those who fear him. Todos tenemos deseos. Unos tienen deseos de predicar. Some have the desire to preach. Unos tienen deseos de hacer esto. Some have the desire to do this. Y quieren hacer esto y quieren lo otro. You know. Y quieren tener esto. They want to have this. Pero la Biblia dice que Él concede. He grants los deseos de quienes, de todos, of everyone. Todos quieren todo. Él concede los deseos de los que le temen. He grants the desires of those who fear him. A los que le temen. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. He hears their cries for help and rescues them. Que la Biblia dice que Él solo escucha a los que les temen, a los que le temen. Que Él solo les da, Él concede. He grants the desires, los deseos de los que le temen, all those who fear him. Pero la verdad es que mucha gente no le teme a Dios. There's a lot of people that don't fear God. Especialmente gente que dice ser creyente, especially people that claim to be believers or use the name of Christ o usan el nombre de Cristo. No le temen. En Proverbios 1:7, Proverbs 1:7, la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor. The fear of the Lord is the foundation. El temor, the fear is the foundation. El principio de la sabiduría es el temor. The fear of the Lord is the foundation. Es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. The fear of the Lord is the foundation. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría, but the fools despise wisdom. Los insensatos desprecian la sabiduría. The fools despise wisdom. Mucha gente que quiere recibir cosas de Dios, they want to receive stuff from God, le piden a Dios, they ask God, pero desprecian la sabiduría, they despise the wisdom. Y la enseñanza and the discipline. Y hay gente insensata que le piden a Dios. There's foolish people that ask God. La definición de insensata, the definition of foolish es gente inmadura, immature people. Gente irresponsable, irresponsible. Gente inconsciente, unconscious people. Gente necia, foolish people. Gente inconsiderada, inconsiderable people. Le piden. Y la Biblia dice que Él solo concede los deseos de los que le temen. Those who fear him. Que Dios no los oye, solo a los que le temen. En Proverbios 15:8, Proverbs 15:8, la palabra dice que el Señor detesta, the Lord detests. El Señor detesta el sacrificio de los perversos. The Lord detests the sacrifice of the wicked, de los perversos. Oiga lo que dice la palabra. Pero se deleita con las oraciones de los íntegros. He delights. Escuche, he delights with the prayers of the upright. Que el Señor detesta el sacrificio de los perversos. He detests the sacrifice of the wicked. Pero se deleita, but he delights. He finds pleasure con las oraciones, with the prayers de los íntegros, of the upright. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Que detesta el sacrificio de los perversos. He detests the sacrifice of the perverse. Algo que nos hablan demasiado. They speak to us a lot. Y nos dicen, sacrifiquen hermanos.
hagan esto, sacrifice, brother, sacrifice this, sacrifice that. En Isaías 1:11, Isaiah 1:11 dice que la palabra dice, ¿qué les hace pensar? What makes you think que yo deseo sus sacrificios? That I want all your sacrifices. ¿Qué les hace pensar? Dice el Señor, says the Lord. Estoy harto de sus ofrendas. I am sick of your burnt offerings, quemadas, de carneros of rams, y de la grasa del ganado, and the fat of the cattle, engordado. No me agrada la sangre de los corderos, ni de los toros, ni de las cabras. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? What makes you think I find pleasure in your sacrifice? La palabra dice que el Señor detesta el sacrificio. He detests the sacrifice de los perversos, of the wicked. Pero se deleita con las oraciones de los íntegros. He delights in the prayers of the upright. Un íntegro, una persona íntegra, porque dice la palabra que el Señor se deleita, He finds favor, He delights con la oración del íntegro. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto. Esa es una persona íntegra. A person of integrity is someone who always does the right thing. Eso es hacer una persona íntegra. Es aquella que siempre hace lo correcto. Always does the right thing. Hace todo aquello que considera bueno. Does everything that is considered good. Sin afectar los intereses de otros individuos, without affecting the interests of other individuals. Hace cosas, pero no para ver qué es lo que agarra en cambio, what he gets in return. No. Sin afectar los sentidos de nadie, not affecting anyone. Hace lo correcto. Es justa, it is righteous. No es correcto hacer esto. Hay que ayudar acá, Y la palabra dice que el Señor se deleita con las oraciones de esas personas. Salmo 34:15, Psalms 34:15. La palabra de Dios dice que los ojos del Señor, the eyes of the Lord. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. The eyes of the Lord watch over those who do the right thing. Los ojos de Dios están sobre los que hacen lo bueno. Oiga lo que dice la Biblia. Sus oídos, his ears, están abiertos. His ears are open. Sus oídos están abiertos. Los oídos de Dios están abiertos. The ears of God are open. ¿Será que Dios escucha a todos? Does God hear everyone? La Biblia dice que los oídos de Dios están abiertos. His ears are open a sus gritos de auxilio, to their cries for help. A sus gritos de auxilio. Oiga lo que dice la Biblia. Que los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. They do the right thing. Hacen lo justo. They do the righteous thing, the best thing. No acepción de personas. Y la palabra dice que sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. His ears are open to their cries for help. A sus gritos de auxilio. Y la Biblia dice, número 16, but the Lord turns his face against those, pero el Señor esconde su rostro de aquellos que hacen lo malo, who do evil, hacen lo malo. Que el Señor esconde sus rostros de ellos. The Lord turns his face against those. They cry out to God, God doesn't hear them though.
He will erase their memory from the earth. Les borrará la mente de la tierra. Oiga esto, por favor. En Salmos 34:17, Psalms 34:17, la palabra dice que el Señor oye a los suyos, that the Lord hears his, cuando claman a Él, when they call to Him por ayuda, when they call to Him for help. Los rescata de todas sus dificultades. He rescues them from all their troubles. Es muy interesante que el Señor escucha a los suyos, that He hears His, la necesidad de pertenecer a Cristo, the necessity to belong to Christ. ¿Le perteneces a Cristo? Do you belong to Christ? ¿Ya recibiste a Cristo Jesús como tu Salvador? En Juan 15:7, John 15:7 dice la palabra, si ustedes permanecen en mí, oh, okay, but if you remain in me, aquí está el punto. Donde Cristo Jesús menciona que cuando tú vayas a orar, when you pray, ora en secreto, pray in the secret. Y que tu Padre te va a recompensar en el público. God will reward you in the public. Que cuando te acerques a Dios, que tengas fe. Have faith when you pray to God. Que lo creas, believe it. You know. Cada mañana traigo mis ruegos. I pray, I beg. La necesidad de rogarle. Ir delante de Dios en la mañana, en la tarde o en la noche. Derramar tus cargas. Give all your burdens to God. Tocar la puerta. Knock the door, you know. Hacer lo bueno, tratar de hacer lo bueno. Porque la Biblia dice que los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. The eyes of the Lord are watching over the ones that do the right thing. Y que Dios se deleita con las oraciones de los íntegros. That God finds pleasure in the prayers of people that are upright. Oiga esto, por favor. Y ahora dice la palabra que si ustedes permanecen en mí, but if you remain in me. O sea, para yo pedirle algo a Dios, for me to ask something of God, yo tengo que permanecer en Cristo. I have to remain in Christ. Hay mucha gente que le pide cosas a Dios, pero ya abandonaron a Cristo. They abandoned Christ. Ya se olvidaron del camino de la fe. They turned their backs against Christ. Porque caminar con Cristo no es fácil. Walking with Christ is not easy. Pero la necesidad de permanecer, the necessity to remain, pase lo que pase, digan lo que diga, no matter what happens, no matter what they say. Y si tú permaneces en Cristo, creyendo en Cristo, following Christ, perseverando en Cristo, persevering in Christ, congregándote en Cristo, congregating in Christ, sirviéndole a Cristo, serving Christ, la Biblia dice, si ustedes permanecen en mí, but if you remain in me, y mis palabras permanecen en ustedes, and my words remain in you. La necesidad de permanecer en Cristo, the necessity to remain in Christ, pero también que las palabras de Cristo permanezcan en ti. The words of Christ remain in me. Entonces dice la palabra, si permaneces en mí, if you remain in me, y si mis palabras permanecen en ti, and if my words remain in you, entonces dice, pueden pedir lo que quieran. You may ask for anything. Okay. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido, and it will be granted. Okay. Man. No de embalde Dios no ha escuchado mis peticiones. No wonder God hasn't heard my prayers, dice mucha gente. Le sigo rogando a Dios, le oro a Dios toda la mañana y no me contesta nada. I ask God, I pray, but God doesn't hear me. Y la Biblia dice, tienes que permanecer. You have to remain in Christ, en Cristo. Permanece en Cristo. Mucha gente no quiere permanecer en Cristo. They don't want to remain in Christ. Ellos solo quieren la bendición. They only want the blessing, and that's it. Tus palabras tienen que permanecer en ti. Tenemos que amar la justicia. We have to love righteousness. Tenemos que amar la justicia y ser justos. You know, we have to love the righteousness.
Algo que muchos hermanos no hacen. You know. La palabra de Cristo tiene que permanecer. Man, no de embalde, you know. Dios no escucha mi oración. You know. Porque yo hago acepción de personas. Divido al cuerpo de Cristo. Soy injusto, inconsiderado. You know. Pero la Biblia dice, si mis palabras, las palabras de Cristo, my words, the word of Christ remain in you, pueden pedir lo que quieran. You may ask for whatever you want. Les será concedido, will be granted to you. Proverbios 15:29, Proverbs 15:29, la palabra dice que el Señor está lejos de los impíos. The Lord is far from the wicked. Lejos de los impíos. Pero oye la oración de los justos, but he hears the prayers of the righteous. La definición de impío quiere decir que no tiene o no demuestra ninguna devoción religiosa. Wicked, it says, he does not have or does not show any religious devotion. Oiga esto, por favor. El Señor está lejos de los impíos, dice Proverbios 15:29. The Lord is far from the wicked. Y la definición de impío quiere decir que no tiene o no demuestra ninguna devoción religiosa. He does not have or does not show any religious devotion. No demuestra ninguna devoción por el amor de Cristo. No hace nada por Cristo. He doesn't do nothing for Christ. No demuestra, dice la definición, no tiene, que no tiene o no demuestra ninguna devoción. No tiene devoción. Si siento o no siento nada, eso ya es problema de Dios. You know. No demuestra. He doesn't show. You know. Nada para Cristo, pero es muy interesante que quiere que sus oraciones sean contestadas. Y la Biblia dice que el Señor está lejos de los impíos, the wicked, pero que oye las oraciones de los justos. He hears the prayers of the righteous. Impío quiere decir que no tiene o no demuestra ninguna devoción religiosa. He does not have or show. He does not have or does not show any religious devotion. Hay que interesarse por las cosas de Cristo. We have to be interested in the things of Christ. Be devoted. Show some type of devotion. Show some type of love for the stuff of Christ. Dice, o que no cumple las prácticas propias de su religión, o impío es that he does not comply with the practices of his religion. O sea, religioso, fariseo, Pharisee, you know. Es muy interesante que dice la palabra que el Señor está lejos de los impíos, pero que oye la oración de los justos. El Señor está lejos de estos, para nada les interesa la fe en Cristo. Oiga esto, por favor. Primera de Pedro 3:12, 1 Peter 3:12. La palabra dice que los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. The eyes of the Lord watch over the ones who do the right thing. Y sus oídos están abiertos, and his ears are open a sus oraciones, to their prayers. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, but the Lord turns his face against those who do evil. La necesidad de interesarme en las cosas de Dios, esa es la realidad. The necessity to be devoted to the things of God. En los negocios de Padre, in the businesses of the Father. La necesidad de abandonar la incredulidad, the necessity to abandon disbelief. Y empezar a confiar en Dios and starting to trust God. Empezar a confiar en Dios a pesar de que no lo vemos, even though we don't see God, the necessity to start trusting Him. Empezar a tratar al humano como uno quiere ser tratado, the necessity to start treating the human being how we want to be treated. Porque en veces tratamos a todo mundo como chanclas, pero queremos ser tratados nosotros como oro.
makes no sense. You know? Permanecer en el caminar de Cristo, the necessity of remaining in the path of Christ, y nunca regresar a la vida vieja, and never return to your old lifestyle, nunca darte por vencido, never giving up, la necesidad de empezar a hacer lo que es bueno, the necessity to start doing what is right, la necesidad de apartarse de la perversidad, the necessity of turning away from perversity, la necesidad de madurar, the necessity of maturing, ser responsable para Dios, being responsible for God, poder mover la mano de misericordia de Dios, being able to move the mercy hand of God, being able to move His grace upon your life. Porque muchos usan el versículo de Malaquías 3:10. Many use the verse of Malachi 3:10, donde dice, traed todos los diezmos al alfolí, bring all the tithes into the storehouse, y haya alimento en mi casa, so there will be enough food in my temple. Y probadme ahora en esto, put me to the test, dice Jehová, says the Lord, de los ejércitos of heaven's army. Si no, os abriré las ventanas, I will open the windows de los cielos of heaven, y derramaré, and I will pour out blessings, derramaré bendiciones hasta que sobreabunden, so great that you have no enough room to take in. You know, usan el versículo de que Dios va a abrir ventanas, God is going to open windows, y que Dios va a bendecir, God is going to bless you. Pero ¿de qué le sirve a uno hacer esto? Traer el diezmo al alfolí, traer todo esto. ¿Qué le sirve a uno si es perverso? If they're perverse. ¿De qué le sirve a uno traer el diezmo y la ofrenda para acá y los sacrificios para Dios, a pesar que la Biblia dice que el Señor detesta el sacrificio, man? Que Él se deleita en la oración del íntegro. ¿De qué le sirve llevar uno si es perverso, inconsiderado, inconsiderate? You know? En vez de hacer lo bueno, hace lo malo. Instead of doing the good, they do the bad. Inhumano, inhuman, irresponsable, irresponsible. No se interesa en las cosas de Dios. He does not find interest in the things of God, ni en su llamado, not even in his calling. Inmaduro, immature, incoherente. Siempre duda de Dios. Always doubts in God. Incrédulo, incredulous. Pero aún así en las iglesias, but still in the churches, prometen a los seguidores, they promise the followers que den, to give, y Dios escuchará. God is going to hear you, y abrirá la ventana de los cielos, and God will listen, and He will open the window of the heavens. Then, porque Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Que no manchen, bro. You know, en veces se pasan. You know, la necesidad de que si quieres que Dios te escuche, you want God to hear you. Cristo Jesús dice, ora en secreto, pray in the secret. Ora en privado, pray in the private. You know. Y tu Padre, cuando le pidas al Padre, primeramente que nada, tienes que pertenecerle. You have to belong to Christ. Tienes que tener fe. You gotta have faith. Tienes que creerlo. You have to believe it. You know. Tienes que permanecer en el caminar de Cristo. You have to remain in the path of Christ. Sus palabras tienen que pertenecer en ti. His words have to remain in you. You know. Tienes que hacer lo bueno. You have to do the right thing. Una persona íntegra. A person with integrity. You know. Que ama la justicia, love the righteousness, hace lo bueno. He hates the wickedness, you know. La palabra de Dios dice que los ojos del Señor están sobre los que le temen, those that fear. Tienes que temerle a Dios, rogarle, seguir rogándole, you know. Y es muy interesante de que Cristo dice, pidan en mi nombre, ask in my name, y yo lo voy a hacer, I'm gonna do it, para que el Padre reciba la gloria, so that the Father can receive the glory. Yo no sé si tú ya recibiste a Cristo como tu Salvador,
I don't know if you have received Christ as your Lord and Savior, and if you have, y si ya lo has hecho, y si Dios no ha escuchado tu petición, pues uno ya se puede dar cuenta por qué, you know. Cristo Jesús hablando en su palabra, Christ speaking in his word, you know. Y en ninguna de ellas yo he escuchado de que tienes que traer algo, tienes que dar algo y que Dios va a abrir la ventana. Nada de eso he escuchado yo. Sino que uno tiene que apartarse de la perversidad. Que Dios te bendiga en esta tarde. May God bless you in this afternoon. Gloria a Dios. Cristo vive.